oficialmente arrancó una nueva temporada para el Real Madrid y siendo fiel a su historia con un nuevo título que además tuvo el plus de ser el debut de Kylian Mbappé, que además se dio el lujo de convertir un gol. Todo lo que sucedió en esta final de la Supercopa Europea entre Real Madrid y Atalanta lo analizamos en este video. Nueva temporada y nuevo título para el Real Madrid, ya el título número 14 para Carlo Ancelotti, siendo el director técnico del conjunto blanco, en una final que es, como siempre, ¿no? Son los arranques de temporada, ¿no? Entre el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League, en este caso entre el Real Madrid y la Atalanta de Gianpiero Gasperini, y ya vamos a meternos rápidamente a lo que fue el partido, ¿no? Con este Real Madrid que, como dije en el inicio, contó con el debut estelar de Kylian Mbappé, que arrancó en el 11 titular, que por ahí había dudas de si iba a arrancar, si iba a ir desde el arranque, si iba a arrancar desde el banco suplente. Bueno, Ancelotti terminó apostando por él desde el arranque del partido. Un Real Madrid que ya desde la formación había, ¿no? Por ahí algunas pequeñas dudas de cómo se iba a parar el equipo con ese Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger y Mendy, que me parece que hay pocas dudas que si están bien va a ser la defensa titular del Real Madrid a lo largo de toda la temporada, con ya lógicamente sin Kroos, el primer partido de Kroos, perdón, del Real Madrid ya sin Kroos, que se retiró durante la Eurocopa, con un Tchouaméni y Valverde en esa especie de dos volantes centrales, en esa especie de doble 5, que bueno, ahora voy a estar detallando un poco más cómo fue el parado de Real Madrid, y adelante con toda la chispa, con Bellingham, con Rodrigo, con Vinicius y con Kylian Mbappé, y un Atalanta, sí, que ya es un equipo que si bien tuvo muchas bajas, Gasperini apostó por no, optó mejor dicho, por poner o darle el rodaje a los mismos futbolistas que venían de ser campeones justamente la temporada pasada en esa victoria 3-0 sobre el Leverkusen, que le valió al equipo italiano para ganar la Europa League, con ese Musso, con Shin-City, con Hein, con Kolasinac, con Zappacosta, con Ruggeri por los costados, con Marten de Roon y con Ederson, el brasileño, de muy buen partido, ya voy adelantando en ese doble 5, con Pasalic, ¿no? Ocupando esa posición que antes o la temporada pasada lo vimos ocupando a Kopp Mainers, que hoy no estuvo porque no se está hablando en las últimas horas de ese posible traspaso a la Juventus, y adelante sí con Ademola, Lookman, Echar de Ketelaere. Lo he dicho, un equipo, el equipo más reconocible, ¿no? De lo que veníamos viendo en la temporada pasada, insisto, más allá de las bajas, más allá de la lesión de Scamacca, que no estuvo presente por esa rotura de ligamentos cruzados. Gasperini optó por darle rodaje a un equipo que ya venía con continuidad y no apostar por las caras nuevas que sí tuvieron minutos en el segundo tiempo. Pero ya hablando un poco de lo que fue el desarrollo del partido, que vimos a un Real Madrid que empezó bien, que me gustaron esos primeros minutos, que tuvo la iniciativa, tuvo la pelota, tuvo la posición, se posicionó en campo rival. Un Real Madrid que se mostró con mucha movilidad, con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham y con Rodrigo más centralizados, con un Mendy y con un Carvajal que, si bien están bien abiertos, no son dos laterales que te vayan a aportar mucho en ataque. No son dos laterales profundos que constantemente se proyecten en ataque, sino que ocupaban, ¿no? esa posición intermedia, ¿no? Para por ahí estar pendientes de alguna pérdida o de algún ataque del Atalanta. Entonces el Real Madrid, si bien tuvo movilidad, tuvo buenos movimientos, se la vio enérgica en los primeros minutos, le terminó costando el partido, sobre todo en el primer tiempo, le terminó costando hacer pie, insisto, más allá de estos primeros buenos minutos, le costó con una Atalanta, ya con el sello de Gasperini, y vamos allá a empezar a hablar de una de las claves del partido, no con ese marcaje o esas persecuciones individuales que plantean Gasperini en esta Atalanta, ya con futbolistas, insisto con esto que dije antes, me parece que por eso Gasperini optó por poner un 11 que ya sabe jugar, porque fue el 11 de la temporada pasada, y no por poner futbolistas que hayan llegado en este mercado, pues son futbolistas que ya saben la idea de Gasperini, que demuestran ser muy competitivos. Y ya adelanto que me parece que la Atalanta en el primer tiempo hizo muy buen primer tiempo, me parece que se sintió más cómoda y que fue un poco más que el Real Madrid.
Y vuelvo con esto de los marcajes individuales, tapándole la salida al Real Madrid, que hoy ya en ese primer tiempo sí lo extrañó a Kroos, un Kroos que más allá de todo, de toda la calidad o de toda las condiciones que haya demostrado como futbolista, era un futbolista importante en este aspecto, ¿no? Ante rivales que por ahí lo presionaban al Real Madrid o que le tapaban la salida, tal como hizo hoy la Atalanta. Kroos, la verdad que era un recurso muy útil, ¿no? Que por ahí, por momentos lo veíamos lateralizar su posición, aparecer una especie de tercer central, casi siempre por izquierda, ¿no? Para a partir de esa posición distribuir el juego, cambiar de frente, abrir para el otro lado, encontrar un pase entre líneas. Bueno, yo creo que hoy en el primer tiempo el Real Madrid extrañó esa función que tan bien, o ese trabajo que también hacía Toni Kroos. No coincido con esto en el Atalanta, que lo vemos mucho en el primer tiempo con esos marcajes o esas persecuciones individuales. Veíamos a un Bellingham bien marcado por De Roon, con un Ederson, el futbolista brasileño, muy también siguiendo muy de cerca a Valverde, un Pasalic tapándolo a Tchouaméni. Ya en la defensa, ¿no? Con esa línea 3 del Atalanta, marcando individualmente a los tres delanteros de Real Madrid, tanto a Rodrigo como a Mbappé, como a Vinicius, ¿no? Con la ayuda de los dos hombres de afuera, con Zappacosta y con Ruggeri, con un Lookman y De Ketelaere que si bien no tenían marcas o marcajes individuales, sí le tapaban esa salida a Real Madrid, ¿no? Tapándole el pase entre central y lateral, ¿no? En el caso de Lookman, tapándole el pase de Militao con Carvajal, y en el caso de Ketelaere, tapándole el pase entre Militao y Mendy. Entonces al Real Madrid la verdad que le costó mucho en el primer tiempo, le costó sobre todo, no insisto en esto, en salir limpio desde el fondo. Y recalco, ¿no? Esto de de que haya extrañado tanto a la figura de Kroos en el primer tiempo, y constantemente con esto el Atalanta lo obligaba a saltar líneas al Real Madrid, que lógicamente después, si bien tuvo alguna buena salida en largo, la verdad que no es un equipo que esté o que tenga los futbolistas para jugar, ¿no? Ese juego más directo, ¿no? Teniéndolo Mbappé, a Vinicius, a Rodrigo, son jugadores que te pueden explotar más el espacio, pero que por arriba constantemente en el primer tiempo lo veíamos perdiendo esos duelos individuales en el juego aéreo ante los tres centrales del Atalanta. Un Atalanta que ya con esto, ya insisto, ¿no? Es un sello de Gasperini, ¿no? Este marcaje individual, pero que ya lo habíamos visto y lo había hecho realmente muy bien, o los futbolistas lo habían llevado a cabo de gran manera en lo que fue la final de la temporada pasada entre el Leverkusen, haciendo un planteamiento muy parecido. Para quienes no hayan visto el partido, fue una supremacía del Atalanta en todos los sentidos, más allá del resultado que claramente explicó lo que fue el desarrollo del partido. La verdad que un Atalanta que lo complicó demasiado, que le planteó un partido realmente muy incómodo al Leverkusen, y que hoy lo supo hacer frente al Real Madrid, insisto, en el primer tiempo, porque ya en el segundo tiempo, que bueno, ya me voy a meter, ¿no? Vimos otra cara. Me parece que el Real Madrid claramente después se ve en el resultado final, mejoró, hizo pie en el partido. Bueno, ya me voy a estar metiendo con el segundo tiempo, pero me quedo con esto del primer tiempo ya para ir finalizando. Eh, un Atalanta que si bien tuvo, ¿no? Lo incomodó, me parece que se sintió más cómodo en el partido. La verdad que le faltó profundidad, porque ya adelanto que me parece que no hubo un buen partido de Ademola Lookman, que justamente venía a ser la gran figura en esa final contra el Leverkusen haciendo 3 goles. Tampoco me parece que hubo un buen partido de Ketelaere. Pasalic por momentos muy pendiente en ese marcaje sobre Tchouaméni, que tampoco pudo pesar. Tuvo el Atalanta algún acercamiento en el primer tiempo, alguna ocasión que no fueron ocasiones, fueron acercamientos peligrosos, pero no tuvo ocasiones como tal. Courtois no tuvo atajadas en el primer tiempo, y el Real Madrid, que casi sobre el final del primer tiempo terminó por ahí, mejorando un poco los últimos 5 minutos, en la que tuvo esa muy clara con Rodrigo, ese remate de zurda que pegó en el travesaño, pero que después tampoco tuvo remates al arco al Real Madrid en el primer tiempo. Insisto con esto, que le costó, producto de esa presión o de ese marcaje individual que le propuso el Atalanta, le costó hacer pie, y tuvo, salvo esa Rodrigo, después la verdad que tuvo pocas chances. Hubo una de Bellingham, que después, bueno, Bellingham le terminó cometiendo falta a Juan Musso, pero después la verdad que tuvo pocas situaciones claras el Real Madrid en el primer tiempo, más allá del palo de Rodrigo. Ya en el segundo tiempo me parece que vimos un Atalanta que, si bien arrancó en la misma sintonía o con la misma energía que había disputado el primer tiempo, le costó, después ya con el correr de los minutos, le costó seguir, ¿no? Manteniendo esa intensidad, lógicamente que producto
del gran trabajo o del gran desgaste físico que requiere este planteamiento de Gasperini, pero el Atalanta que en el segundo tiempo tuvo la más clara que supo crear, que fue ese cabezazo de Pasalic y esa enorme atajada de Courtois, la única atajada de Courtois en el partido, pero que realmente termina siendo fantástica o muy estética, ¿no? Por la volada en sí, y lógicamente que termina siendo determinante porque marcó esto. Fue el único tiro del Atalanta en el partido y si esa acción terminaba en gol, lógicamente que era el 1-0 al Atalanta. Y después, bueno, no sé qué tipo de partido se hubiera ido desarrollando, pero lógicamente que termina siendo clave la atajada de Thibaut Courtois. Y un Real Madrid que, insisto, en el segundo tiempo había arrancado mejor la Atalanta con la misma energía del primer tiempo. Tuvo ese cabezazo, tuvo algún acercamiento más, pero después el Real Madrid, me parece que el clic o el cambio en el partido termina siendo después del gol de Fede Valverde tras una gran acción de Vinicius. Un Vinicius que por ahí no había hecho, hasta ese momento no había hecho un gran primer tiempo, no había hecho un gran partido, no había podido desequilibrar, había estado muy incómodo, ¿no? Jugando con ese Real Madrid que, insisto, en el primer tiempo tuvo mucho pelotazo, y con ese Atalanta que en el caso de Vinicius lo tuvo bien marcado por Jim City y por Zappacosta, ¿no? Siendo un 2 contra 1. Entonces la verdad que no vimos un buen partido de Vinicius, que termina siendo clave en la jugada del gol de Valverde, con ese desequilibrio, con esa gambeta eh, que, que ya es tan reconocible en Vinicius, ¿no? Y con el gol de Valverde. Valverde que me parece que volvió a hacer un gran partido, siempre haciendo un trabajo silencioso, ayudando en defensa, apareciendo en ataque otra vez. Por ejemplo, bueno, la jugada de gol claramente está apareciendo en el área como el Valverde por ahí de otras temporadas, ¿no? La temporada pasada que vimos un Valverde por ahí más involucrado en tareas defensivas, jugando más cerquita de Toni Kroos, ¿no? Ayudándolo o liberando un poco más a Valverde. A Kroos de esas tareas defensivas, y hoy sí un Valverde mucho más, otra vez ese Valverde todo terreno apareciendo en ataque y siendo realmente también muy importante en defensa. Y porque en el primer tiempo también no vimos ese Valverde que fue de los poquitos, con Rodrigo también por ahí, de los que intentó no despegarse, ¿no? De ese marcaje individual que le propuso el Atalanta. Un Real Madrid que también hay que decir que en el primer tiempo también le faltó poco de movilidad, que tuvo por ahí, no producto de la pretemporada, producto de que es el primer partido oficial. eh, Tuvo, sí, por ahí le faltó un poco de circulación, le faltó un poco más de precisión en los pases, le faltó más movilidad. Si bien había arrancado en los primeros minutos con una buena movilidad, después le terminó costando el partido, pero en el segundo tiempo seguimos mejor, vimos un Real Madrid realmente muy mejorado, insisto en esto, a partir del gol de Fede Valverde, que bueno, ya lo mencionaba, me parece que también fue uno de los buenos puntos que tuvo el Real Madrid. Y ahí el equipo de Ancelotti que sí, ya encontró más espacios con un Atalanta que, vuelvo a decir esto, empezó a sentir el desgaste del partido, y el Real Madrid, lógicamente que con el 1-0 creció en confianza, encontró más espacios. Me parece que también una de las claves de esa mejora del Real Madrid fue el, la aparición de Bellingham, que en el primer tiempo, si bien había estado bastante activo, de los más activos de Real Madrid, en el segundo tiempo más que vimos la mejor versión de Bellingham, que no veníamos de verlo bien en la Eurocopa. Creo que, o casi todo lo que vimos en la Eurocopa, me parece que notamos a un Bellingham cansado, pesado, sin agilidad, lento, claramente disminuido físicamente, pero que hoy en el segundo tiempo volvemos a ver ese Bellingham. Un Bellingham que a mí me encanta porque me hizo recordar a ese Bellingham del Borussia Dortmund, que lo veíamos no tan cerca del área, sino más retrasado, jugando casi al lado del 5, de una especie de interior, que es lo que fue hoy, y teniendo así un poquito más de participación en el circuito de juego, y no tanto como lo vimos la temporada pasada, no jugando en esa posición más central, casi de falso 9, más de delantero que de volante. Bueno, hoy vimos ese Bellingham más volante que delantero, insisto en esto, un Bellingham más parecido a lo que fue en el Borussia Dortmund y no al que vimos la temporada pasada en su primera temporada en el Real Madrid. Y hoy más que Bellingham en el segundo tiempo terminó mejorando muchísimo y levantó claramente el nivel de todo el equipo, apareciendo en defensa, apareciendo en ataque, filtrando pases, apareciendo por momentos a espaldas o ganándole esa posición a De Roon, que tanto lo había complicado o incomodado en el primer tiempo. Termina después, ya adelantándome a lo que fue el segundo gol,
termina apareciendo dando la asistencia para el gol de Kylian Mbappé. Insisto con esto, me parece que Bellingham fue clave en esa mejora de nivel del Real Madrid. Ya después el Real Madrid termina llegando al segundo gol con el debut soñado de Mbappé, marcando en su primer partido. También una buena jugada, en una buena presión de Rodrigo, con la aparición de Vinicius, que insisto con esto, no está haciendo un buen partido, pero termina siendo determinante o muy preponderante en el resultado final por esa aparición en los dos goles, ¿no? Después con esa asistencia de Bellingham y lógicamente con ese gol de Kylian Mbappé. Y vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que fue el partido, este debut de Mbappé, que en el primer tiempo me hace que, si bien tuvo o intentó hacerse o participar del circuito de juego, le terminó costando. Insisto, el Real Madrid en general le costó el primer tiempo por ese marcaje individual de los italianos, y un Mbappé que ante Isaac Hien, que es el central, el líbero, el central, sí, el líbero del Atalanta, por así decirlo, que le hizo un muy buen marcaje, ¿no?, ganándole sobre todo esos duelos por arriba. Lo había tenido bien controlado, un Mbappé que no había podido casi que tener espacio, ¿no?, por ir para correr, para conducir. No había sido un buen primer tiempo de Mbappé, y en el segundo tiempo sí hemos visto un Mbappé más participativo, que es cierto que sí. Tampoco, más allá del gol, me pasa que tampoco es que vimos un gran partido de Mbappé, pero que lógicamente por ser su debut, que hay que tenerlo en cuenta, es Mbappé se sumó a los entrenamientos o al equipo hace una semana, hace 10 días, hace realmente muy poco. Es el primer partido oficial, se está conociendo lógicamente con sus diferentes compañeros. Es normal que no hayamos visto por ahí el gran partido de Mbappé, pero que así todo, sin hacer un partido extremadamente vistoso, terminó haciendo el gol que le da este título al Real Madrid. Insisto, es normal que no hayamos visto la mejor versión de Mbappé, pero bueno, ya se dio el gusto, ¿no?, para coronar su gran debut con el Real Madrid, siendo titular en una final, marcando el gol y lógicamente ganando su primer título con la camiseta blanca. Después, la verdad que Real Madrid tuvo, sí, algunas acciones más por ir para el tercero. Tuvo una Rodrigo que sacó muy bien Juan Musso, y tuvo alguna más. Bellingham también tuvo alguna chance. Insisto, un Bellingham que en el segundo tiempo me parece que hizo un gran partido. Fue excepcional el segundo tiempo de Bellingham, que me parece que termina siendo la gran figura del partido. Y ya me voy metiendo con esto, ¿no? Me parece que Bellingham, Valverde, terminan siendo por ahí los mejores. Me gustó mucho el partido de Militao. Me parece que Militao y Rudiger también hicieron un buen partido, que fueron de menos a más. Me parece que también hubo un buen partido de la saga central del Real Madrid. Y después, la verdad que Vinicius, sin hacer un gran partido, también terminó siendo determinante en los dos goles. Bueno, pues me parece que llega a quemar un podio. Va a ser que ahí entre Bellingham, Valverde y Militao está mi podio del partido. Más allá de también que hay que tener en cuenta, ¿no?, esa atajada de Courtois, que termina siendo realmente muy valiosa. Bueno, poco más que decir. La verdad que el Real Madrid, sin hacer un buen tiempo, mejoró en el segundo, producto en base a que el cansancio del Atalanta, que, ¿no?, con esa idea o ese planteamiento de Gasperini, hace que el equipo se desgaste demasiado y que sea difícil aguantarlo durante 90 minutos. Sí lo logró hacer ante el Leverkusen en esa final de Europa League, pero hoy, bueno, ante el Real Madrid, la verdad que le terminó pasando factura. Y siempre lo mismo, ¿no?, con el Real Madrid, que es un equipo, a los equipos a los que enfrenta siempre le pasa lo mismo. Es un equipo, a Real Madrid, cuando tenés la oportunidad de marcarle, de pegarle, por así decirlo, lo tenés que hacer, porque si no, la verdad que después el Real Madrid de alguna o de otra manera se las rebusca para llegar al gol. Bueno, es lógicamente lo que termina pasando hoy. No mucho más, insisto con esto. El título número 14 ya de Carleto Ancelotti en el Real Madrid. Un club que, bueno, como dije al inicio del video, sigue siendo fiel a su historia. Arranca la temporada con un nuevo título, con esta nueva Supercopa Europea, que, si no tengo mal el dato, creo que son 6 ya las de el Real Madrid. 6 Supercopas Europeas. No mucho más, los leo en comentarios con los que les haya dejado el partido, qué opinan del debut de Mbappé, quién fue la figura del partido, qué esperan de Real Madrid para esta temporada, qué esperan del Atalanta, que me parece que pese a la derrota hay un buen plantel más allá de algunas bajas, y me parece que es un equipo que va a seguir siendo competitivo, ¿no?, que además va a jugar en Champions, así que seguramente también estemos hablando de ellos a lo largo de toda la temporada. No mucho más, me despido, insisto,
con los comentarios, con todo lo que me quieran comentar. También los invito, como siempre, a que se suscriban al canal. Los invito a que le den like al video si es que les gustó. Y hasta aquí el video. Nos estaremos viendo en un próximo video.